hablar de algunos conceptos en relación con la prevención y el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional. Desde el Grupo de Excelencia Clínica de Diabetes de la Fundación Santa Fe, es de prioridad la aproximación sistemática a este grupo de pacientes que percibimos cada vez son más y más y más. Declaro no tener ningún conflicto de interés en relación con los conceptos expresados a continuación. La diapositiva muestra mi filiación. Pertenezco a la sección de Medicina Materno-Fetal de la Fundación Santa Fe y al Grupo de Excelencia Clínica de Diabetes. Soy profesor de la Universidad Javeriana y pertenezco a las sociedades reseñadas. La diabetes mellitus gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Esta definición se aplica ya sea que se utilice insulina o solo una modificación de la dieta para el tratamiento y si la afección persiste o no después del embarazo. Esta fue una definición que la Sociedad Americana de Diabetes dejó hace cerca de casi 10 años, desde el 2003, poco más, 20 años. Se recomienda realizar la prueba de un paso que la Sociedad Internacional para el Estudio de la Diabetes Gestacional propone, y es que a todas las pacientes gestantes a partir de la semana 24 para el diagnóstico de la diabetes gestacional se debe realizar este tipo de prueba. Esto de acuerdo con nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Protección Social, una guía que está vigente desde el 2016 cuando fue publicado. Encontramos que esta fue una recomendación fuerte a favor de la estrategia diagnóstica y que la calidad de evidencia, como vamos a ver el mapa de evidencia ahorita cuando empecemos a hablar puntualmente en relación a las recomendaciones de esta guía, vamos a ver de qué se trata. La prueba consiste en una toma en ayunas de glicemia con una carga a continuación de 75 gramos y 2 tomas postprandiales a la hora y a las 2 horas con unos umbrales en miligramos por decilitro o en milimoles por litro que son igual o mayor a 92, igual o mayor a 180, igual o mayor a 153 en ayunas a la hora y a las 2 horas. Cualquiera de estos valores alterados hace el diagnóstico de diabetes gestacional. La charla está dividida en 2 cuerpos, uno en relación con la prevención, otro en relación con la terapéutica, y realmente avanzaremos pues en unos conceptos bastante generales, bastante prácticos para la aproximación a nuestras pacientes embarazadas. Definimos como prevención las acciones encaminadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad. El concepto de prevención se define mejor en el contexto de niveles tradicionalmente llamados de prevención primaria, secundaria y terciaria, y esta es la definición que sobre ese término hace el Diccionario de Epidemiología de Oxford. Obviamente, para establecer estrategias de prevención, pues deberíamos identificar grupos de riesgo. Los grupos de riesgo pues cambian de una manera importante dependiendo de la población que nosotros estamos estudiando o teniendo en cuenta para generarlos. Y un ejemplo de esto es que en los países europeos y en Norteamérica, el ser latinoamericano, una gestante latinoamericana, es un grupo de riesgo per se. En nuestro medio, el mapa de riesgo está conformado especialmente por estas condiciones: la obesidad materna al inicio del embarazo, la edad materna avanzada, el diagnóstico de prediabetes antes del embarazo, el antecedente de diabetes gestacional en un embarazo anterior, el antecedente de un neonato macrosómico, es decir, 4.000 gramos o más, el síndrome metabólico materno, tener un familiar en primera línea con diabetes y una pobre actividad física cuando se hace la valoración de esto al inicio de la gestación. Se definen algunas estrategias de prevención en grupos grandes, como son el cambio de la dieta, el tipo de dieta, cuánto es el objetivo en aumento de peso, si los suplementos nutricionales pueden ayudar en la prevención de la diabetes en esa paciente embarazada que nos llega por primera vez al control prenatal, el uso del ejercicio y obviamente la utilización de algunos medicamentos. Desde el punto de vista de la evidencia, pues empieza uno a rastrear
este asunto en las bases de datos con la información relevante y con la información más apropiada, y nos encontramos que el año pasado este grupo de la doctora Griffith de la Universidad de Nueva Zelanda y algunos investigadores australianos hacen la publicación de esta revisión sistemática de revisiones. Podría ser la forma como podríamos definir este artículo, donde lo titulan Intervenciones para prevenir que las mujeres desarrollen diabetes gestacional, una evaluación de las revisiones de Cochrane. Entonces ellos tomaron todas las revisiones de la base de datos de Cochrane e hicieron una búsqueda sistemática de aquellas en las cuales en pacientes embarazadas, en pacientes con diabetes mellitus se había implementado alguna estrategia para la prevención de la diabetes gestacional, y encontramos que la regla de calificación de los artículos es esta. Pues vale la pena destacar esta, que tal vez todos los artículos están englobados en esto, donde hay un posible beneficio, donde la calidad de la evidencia es baja para claro beneficio, donde la calidad de la evidencia es moderado o alto con unos intervalos de confianza elevados. Y la otra que es interesante para efectos de nuestra charla es este grupo de revisiones sistemáticas que se calificaron como que tenían un perfil de riesgo o de beneficio desconocido, donde la calidad de la evidencia era baja o muy baja, con un intervalo de confianza amplio en la primera cualificación. De esta manera ellos establecieron en su distribución de los artículos de las revisiones sistemáticas revisadas por temas, y encontramos que aquellas revisiones que evaluaban dieta, se encontraban estas dos, donde vemos que solamente consejería de dieta versus el cuidado estándar en mujeres embarazadas. Tenemos 5 revisiones con 1.279 pacientes, con un riesgo relativo que se calculó de 0,60 y con un intervalo de confianza de 0,35 a 1,04, y consideraban que la calidad era baja y que la incertidumbre en relación con el beneficio o con el riesgo la ponía en este punto en su evaluación de calidad. La siguiente revisión sistemática pretendía comparar una dieta con un bajo índice glicémico a una dieta con un índice glicémico alto a moderado en mujeres embarazadas. Se encontraron 4 estudios clínicos con 912 pacientes y vieron que el riesgo relativo era de 0,91 con un intervalo de confianza de 0,63 a 1,31, con una evaluación de calidad de los estudios bajo y con unos resultados a la valoración que generaba incertidumbre en relación con su riesgo o con su beneficio. Otra dimensión que tuvieron en cuenta fue la realización del ejercicio, y vemos que en esta revisión sistemática, donde en mujeres embarazadas hicieron la comparación de ejercicio frente a cuidado obstétrico estándar sin recomendaciones al respecto, se encontraron 3 artículos con 826 pacientes, que da un riesgo relativo de 1,10 con un intervalo de confianza de 0,66 a 1,84. Se consideró que la calidad de los datos que alimentaban esta revisión sistemática era bajo, e igualmente la incertidumbre en relación con los riesgos y los beneficios es clara en esto. Sin embargo, cuando miramos la dimensión de la dieta y el ejercicio en conjunto, es decir, cuando se combinan las dos intervenciones, dieta y ejercicio, frente a cuidado estándar o a información adicional mínima en relación tanto de la dieta del ejercicio en mujeres embarazadas, se encuentran alrededor de 19 estudios clínicos con 6.633 gestantes, y encontramos un riesgo relativo de 0,85, una disminución de un 15%,
con un intervalo de confianza un poquito más estrecho, pero de todas maneras cruzando el 1, se consideró que la calidad de los estudios era moderada, y finalmente en la valoración de la información que proporcionaba esta revisión sistemática, se consideró que es probable que haya un beneficio para las pacientes cuando se implementa un protocolo de dieta y ejercicio combinado como intervención frente a la prevención de la diabetes mellitus gestacional. En cuanto a suplementos nutricionales, que sería otro de los escenarios interesantes, se tuvieron en cuenta la administración de omega 3 y suplementación de vitamina D con la suplementación de mioinositol más ácido fólico frente a placebo o no medicamento en los 3 grupos, encontrando de interés que tanto la vitamina D como el mioinositol en mujeres embarazadas frente al placebo presentaban un riesgo relativo, una disminución muy importante en el porcentaje de casos entre un grupo y otro, que está en el 0,51 de riesgo relativo, con una disminución del 49% y una disminución del 57% en el grupo de mioinositol, que a pesar de la calidad de la evidencia era baja, los resultados de esta revisión sistemática para la valoración de los investigadores del estudio actual ponía sobre el tapete la posibilidad de que fuera benéfica la administración tanto de vitamina D como de mioinositol en las pacientes embarazadas para la prevención de la diabetes gestacional. El mioinositol, pues, es un compuesto que actúa sobre el segundo mensajero, tiene un efecto directo a nivel citoplasmático, donde hace que el efecto de la insulina sea un poco más fácil, entre comillas, la conversión de glucosa a glicógeno o la conversión de glucosa a ATP. De tal manera que pareciera ser que en términos de diabetes gestacional, mioinositol puede ser una molécula digna de seguir en el tiempo y en estudios clínicos hacia el futuro. En cuanto a los probióticos, a pesar de que la evidencia es muy baja y a pesar de que los estudios que hay que son muy escasos, uno para probióticos más dieta frente a placebo dieta y otro más probiótico más dieta frente a placebo, la disminución en la frecuencia de diabetes gestacional en el grupo de intervención es bien importante en los dos estudios, con un riesgo relativo de 0,37 y 0,38 y unos intervalos de confianza suficientemente estrechos, con una valoración de la evidencia de muy baja, muy seguramente por el tamaño del estudio y por el número de estudios de esas revisiones sistemáticas. Sin embargo, se plantea la incertidumbre en relación con su beneficio, en este caso, o su riesgo, lo que desde el punto de vista de implicaciones para la investigación es también muy interesante el poder utilizar los probióticos en los estudios clínicos de prevención de diabetes gestacional en ese grupo de pacientes que nosotros consideramos de alto riesgo, que cada vez es mayor. En cuanto a la vitamina D más calcio, hay un riesgo relativo de 0,33 con un intervalo de confianza que es muy ancho, y vitamina D más calcio y otros suplementos de minerales y vitaminas tiene ese mismo comportamiento, con un estudio que tiene un poco más de pacientes involucradas, 1298. La calidad es muy baja y de todas maneras los investigadores consideran que hay incertidumbre en relación a la potencial utilidad o potencial riesgo de este tipo de suplementación en términos de la prevención de la diabetes mellitus gestacional. En cuanto a las estrategias farmacológicas, la metformina pareciera ser que hoy por hoy es uno de esos medicamentos que está generando un cambio importante en el comportamiento de la diabetes durante el embarazo. Y si bien no es el foco de esta charla, el grupo de metformina versus placebo en mujeres embarazadas obesas, hay
3 estudios con 892 pacientes. Tiene un intervalo de confianza amplio que alcanza a cruzar el 1, pero el riesgo relativo es 0,85. Consideraron que la calidad de la evidencia era moderada y que es posible que la evidencia que está mostrando esté revelando el beneficio de la metformina en términos de la prevención de la diabetes mellitus gestacional. En cuanto al tratamiento, en 2015 se terminó la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes gestacional del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Este fue un estudio que se hizo en conjunto con la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. Participaron un grupo muy amplio de líderes de opinión de diversos orígenes, de las sociedades científicas, de la sociedad, de los usuarios, de las instituciones académicas, y logró consolidarse una guía de práctica que tiene una serie de recomendaciones que no son muchas, bastante claras, bastante fáciles de implementar, que podrían ser la plataforma para el cambio en la cinética de un problema en ciernes que cada vez nos afecta más a todos los médicos que estamos intentando hacer una atención juiciosa de nuestras pacientes embarazadas. En 2020 nacieron 622,000 niños en Colombia, de los cuales 17,000 aproximadamente fueron niños macrosómicos con 4,000 gramos o más, perdón. De tal manera que eso nos puede estar mostrando cómo es la magnitud de lo que está sucediendo en las pacientes. En la encuesta de nutrición de 2015 se encontró que el 35% de las mujeres embarazadas estaban entre sobrepeso y obesidad, y esto pues en términos de todas esas enfermedades derivadas de la obesidad, todo ese grupo de patologías no comunicables van a imponerle a nuestro servicio, a nuestra sociedad, a nuestra familia y a nuestras pacientes una carga importante de enfermedad, de gastos y de costos en los próximos años. La regla de calificación de los estudios clínicos que se utilizó durante la consolidación de la guía de práctica clínica fue esta. No se encontró ningún nivel de evidencia alto para ninguna de las recomendaciones generadas de las preguntas que se realizaron. Desde el punto de vista terapéutico, la guía tocó 3 dimensiones importantes, como fueron el manejo nutricional, los hipoglicemiantes orales y la insulina, y las recomendaciones las podemos textualizar de la siguiente manera. Se recomienda realizar una estrategia terapeuta que incluya el tratamiento médico nutricional a todas las pacientes que sean diagnosticadas como diabéticas gestacionales como primera medida para la prevención de la hipertensión gestacional, la macrosomía y el recién nacido grande para la edad gestacional. La calidad de la evidencia es moderada y la recomendación es fuerte a favor de esta intervención. La segunda es que se recomienda que la prescripción del tipo de intervención nutricional de seguimiento del cumplimiento de la dieta sean realizados por un profesional en nutrición. Muy seguramente todas estas recomendaciones también están ya incluidas en la guía de práctica clínica de control prenatal y dentro de las recomendaciones que hace el ministerio con el decreto que logró establecer las RIAs como la estrategia para el manejo de toda la parte materno-perinatal. Se sugiere que el primer seguimiento del cumplimiento de la dieta realizado por el profesional de nutrición se haga a la semana de la primera consulta de acuerdo con las condiciones particulares. Se definirá la periodicidad de los controles y esto es una recomendación con una calidad de evidencia débil y es una recomendación que se estableció por consenso. Se definieron algunos puntos de buena práctica clínica como calcular el índice de masa corporal. En las consideraciones para la prescripción de la dieta hay que tener en cuenta el trimestre del embarazo, el estado nutricional, el nivel de actividad física y las comorbilidades, calcular el requerimiento energético de las pacientes por trimestre y evaluar si la gestante realiza restricciones calóricas severas y prevenirlas. Individualizar el plan alimentario de acuerdo con el contexto sociocultural, la disponibilidad del acceso de los alimentos
evaluar hábitos alimenticios, preferencias y rechazos y determinar la frecuencia del consumo por grupos de alimentos y por porciones de alimentos por día o por semana. En cuanto al manejo farmacológico, la premisa sobre las metas de control glucémico son que un control exitoso son una glicemia en ayunas menor de 95 y menor de 140 miligramos por decilitro a la hora, y ese es el propósito, el objetivo de cualquiera de las estrategias terapéuticas. Si la paciente a las 2 semanas de tratamiento médico nutricional o en controles subsiguientes donde presente más del 10% de los resultados de glucometría por encima de las metas de control, se recomienda el inicio de manejo farmacológico, y esto tiene una calidad de evidencia baja. Se hizo esta recomendación teniendo en cuenta también el consenso, y es una recomendación fuerte a favor de la indicación del uso de fármacos. Si la paciente en cualquier toma de los primeros 3 días de seguimiento del resultado de la prueba diagnóstica presenta unos niveles en ayunas mayor de 140 o mayores de 200 miligramos en cualquiera de las 2 tomas postprandiales, debe iniciarse el tratamiento farmacológico sin esperar el tiempo de la recomendación anterior. Se recomienda también el inicio del tratamiento farmacológico a las pacientes con diabetes gestacional si el valor del perímetro abdominal fetal medido con ultrasonido realizado después de 2 semanas de tratamiento médico o en controles subsiguientes es mayor al percentil 75. La calidad de esta evidencia es moderada y la recomendación es fuerte a favor de la indicación de uso de fármacos en este escenario en particular. Se recomienda asimismo realizar un seguimiento clínico y paraclínico más frecuente para tomar la decisión sobre el inicio de terapia farmacológica en pacientes con índice de masa corporal superior a los 30 kilos por metro cuadrado en cualquier momento del embarazo. Esta se decidió por consenso, puesto que esperar hasta semana 24 para empezar a hacer el rastreo intensivo de estas pacientes, más aún cuando tienen un factor de riesgo tan importante como ese índice de masa corporal, no es una cosa adecuada. Se sugiere en relación con la metformina que las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional que requieran tratamiento farmacológico se inicie cualquiera de los 2 medicamentos, metformina o insulina, de acuerdo con las preferencias de la paciente. Y aquí juega mucho lo que el médico en su consejería sea capaz de tomar la decisión en relación con qué tipo de medicamento, qué tipo de protocolo de control glucémico farmacológico quiera. Esto tiene una evidencia moderada en cuanto a calidad y es una recomendación débil a favor de la estrategia de elección del fármaco. En cuanto a las insulinas, se recomienda cambiar el tratamiento de insulina si la paciente inició manejo con metformina y a las 2 semanas o en cualquier seguimiento posterior no cumple con las metas mencionadas de control glucémico. La calidad de la evidencia es moderada y la recomendación es fuerte a favor de esta indicación de uso de la insulina. Se recomienda el uso de insulina regular y NPH para el manejo de la diabetes gestacional para las pacientes en las que se escogió el uso de insulina como opción farmacológica. Nuestra guía de práctica clínica estaba fundamentada en la calidad de los estudios que se encontraran y realmente, como lo dijo el expositor anterior, el doctor Elkin, no existe mucha información en relación con las insulinas nuevas, con los análogos. Se sugiere el uso de insulina Lispro a criterio del especialista según las necesidades particulares del paciente, y creo que los estudios clínicos hasta el momento en que se realizó la guía iban en insulina Lispro como el fármaco protagonista de algunos estudios clínicos interesantes. Se recomienda que el esquema de insulina se ajuste de acuerdo al control glucométrico de la paciente y a criterio del especialista. Esto es una recomendación de consenso. Y hasta aquí son las recomendaciones de nuestra guía de práctica clínica del Ministerio. Las opiniones expresadas son las opiniones generadas por la literatura revisada y no reflejan necesariamente la política de la Fundación Santa Fe. Muchísimas gracias por la atención.